Chicos, biología. El día de hoy vamos a hablar acerca del tejido conectivo. Y debemos recordar que los tejidos del cuerpo humano se clasifican en 4 y los llamamos tejidos fundamentales del cuerpo humano. ¿Cuáles son esos 4 tejidos fundamentales del cuerpo humano? Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. También estos 4 tejidos tienen un origen embrionario, ¿sí? Se originan a partir de 3 capas embrionarias. ¿Cuáles son? El ectodermo, mesodermo y endodermo. Ectodermo es la capa más externa, mesodermo la capa intermedia y el endodermo la capa más interna. Cada una de estas capas me origina a ciertos tejidos. El ectodermo me origina el tejido epitelial y el tejido nervioso. El mesodermo al tejido epitelial, conectivo y muscular. Mientras que el endodermo me origina el tejido únicamente al tejido epitelial. Y si tú observas, el tejido epitelial está formado por las 3 capas embrionarias, ¿sí? Mientras que el tejido nervioso solamente por el ectodermo, el conectivo o conjuntivo y el muscular solamente por el mesodermo. Te he puesto de otro color el tejido conectivo porque es el tejido que vamos a hablar el día de hoy. Y no debes olvidar que se origina de la capa embrionaria llamada mesodermo. ¿Qué es el tejido conectivo? Es el tejido que me va a servir de unión y de relleno. Me va a brindar soporte, protección, nutrición, hasta inmunidad. ¿Y por qué me da todas esas, me brinda todas esas bondades para mi cuerpo mismo? Porque el tejido conectivo tiene clasificaciones y cada una de las clases de tejido conectivo me va a brindar cada una de estas funciones en el cuerpo, ¿sí? Y por ende, como cumple múltiples funciones, también posee varios tipos de células. ¿Como cuáles? Como fibroblastos, adipocitos, plasmocitos, histiocitos, células mesenquimales, etc. ¿Qué características tiene el tejido conectivo? Nosotros hemos visto la semana pasada el tejido epitelial, ¿verdad? Cuando hablamos de tejido epitelial, hablamos de que se encuentra en gran parte del cuerpo. El tejido conectivo también se encuentra casi en todas las partes del organismo, puesto que cumple múltiples funciones. Es un tejido que también es muy abundante. Y al ser abundante posee diversos tipos de células, ¿sí? Estas células son diferentes, pueden tener diferente forma, diferente tamaño y obviamente cumplir una función distinta. Pero al cumplir múltiples funciones no lo hace ser tan especializado, ¿ya? Por eso sus células se les va a conocer como células poco especializadas, pero con alto grado de regeneración, que significa que se multiplican y se renuevan constantemente y rápidamente también. Estas células, ¿sí?, poseen abundante sustancia intercelular. ¿Qué significa sustancia intercelular? Sustancia que existe entre célula y célula, por eso se llama inter. ¿Qué significa entre? Miras la imagen y te vas a dar cuenta que aquí hay una célula, acá hay otra, aquí hay otra. Y si notas más a profundidad, te vas a dar cuenta que están dispersas, ¿verdad? Están separadas. Por eso es que tienen abundante sustancia entre ellas. En cambio, cuando nosotros vimos el tejido epitelial, sus células estaban muy juntas, tan pegaditas, que esto hacía que la sustancia que se encuentra entre las células sea muy escasa, sea poca. Esta sustancia intercelular va a estar compuesta por fibras colágenas, que pueden ser elásticas o reticulares, a su vez también por agua y ciertos minerales que van a estar disueltos. Es vascular. ¿Qué significa que sea vascular? Que sí posee vasos sanguíneos.
mientras que el tejido epitelial era avascular, o sea, no tenía vasos sanguíneos. Es inervado, al igual que el tejido epitelial también es inervado. ¿Por qué? Porque posee terminaciones nerviosas, lo que facilita que este tejido pueda percibir sensaciones. ¿Qué funciones me cumple el tejido epitelial, el tejido conectivo, Miss? Me proporciona soporte y me va a servir como relleno. Me proporciona soporte, ¿por qué? Porque el tejido epitelial va a estar presente en los cartílagos, en los tendones, en los ligamentos, en los huesos. Y al estar presente en todas estas estructuras, me ayuda, ¿qué cosa? A permanecer erguida, a permanecer de pie. ¿Solamente con ayuda de los huesos, Miss? No, también con ayuda de los músculos, pero recuerda que ese es ya otro tejido. Y sirve como relleno, ¿por qué? Porque me va a rellenar los espacios entre los órganos y los tejidos. Recuerda que nuestros órganos no están flotando dentro del cuerpo, ¿cierto? Se mantienen a una posición. ¿Por qué? Gracias a múltiples estructuras, entre ellas el tejido conectivo, que me va a servir de relleno para que nuestros órganos se queden en su sitio. Ahí está. ¿Qué otras funciones cumple? Proporciona nutrientes y permite el almacenamiento. Miss, ¿proporciona nutrientes? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque va a nutrir a los epitelios y a otros tejidos. El tejido conectivo tiene un tipo de tejido que es el tejido sanguíneo. Y tú recuerdas que la sangre recorre todo nuestro cuerpo llevando no solamente oxígeno, sino también nutrientes. ¿A dónde? A los músculos, tendones, a todas las células, ¿sí? Por eso es que el tejido conectivo se va a encargar de nutrir epitelios y otros tejidos. ¿Gracias a qué? Al tejido sanguíneo, que es un tipo de tejido conectivo o conjuntivo. Permite el almacenamiento. Permite el almacenamiento de sustancias de reserva energética, la grasa, ¿sí? Ejemplo, el tejido adiposo, que es el tejido que almacena energía en forma de grasa y que usualmente se va a encontrar debajo de la piel, ¿sí? Cuando nosotros consumimos alimentos, ese alimento va a ser transformado en energía. Si nosotros no utilizamos esa energía, nuestro cuerpo inteligentemente la va a almacenar, la guarda. ¿Pero en qué manera la guarda? La guarda en forma de grasa, esos rollitos que nosotros tenemos. Sí, entonces, Miss, cuando yo hago deporte, cuando tú haces deporte, ejercicio, gastas energía. Al gastar energía, tu cuerpo la saca ¿de dónde? De tu almacén de energía, de tu reserva. Y tu reserva principal, ¿cuál es? La grasa. Por eso es que bajamos de peso. ¿Sabías eso? También confiere protección y defensa. O sea, protege y defiende. ¿Cómo así, Miss? El tejido conectivo, al tener un tipo de tejido sanguíneo, el tejido sanguíneo también forma gran parte dentro del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema que se va a encargar de protegernos frente a los cuerpos extraños, frente a los microorganismos que nos hacen daño, entre ellos bacterias, hongos y hasta virus, ¿sí? ¿Cómo nos va a proteger? Porque el tejido conectivo posee células, así como mira la imagen, posee células que se llaman macrófagos, ¿sí? Linfocitos que van a atacar. Acá está un macrófago, aparece una bacteria y lo que va a hacer es tragarla, fagocitarla. Fagocitar significa comer, tragar. ¿Para qué? Para posteriormente destruirla y eliminarla. ¿Y cómo nos enfermamos entonces? ¿Por qué nos enfermamos? Porque nuestro cuerpo ya no pierde la capacidad de defenderse porque ya es atacado por numerosas bacterias o por numerosos virus u hongos que se han multiplicado rápidamente y nuestras células ya no lo pueden contener. Por eso es que nos enfermamos.
Esta es una imagen en vivo. Todos estos puntitos larguitos que tú ves son bacterias que van a ser fagocitadas o tragadas por macrófagos. Mira cómo los va absorbiendo. ¿Sí? Ahí está. Clasificación. El tejido conectivo, o llamado también conjuntivo, se va a clasificar en dos grandes grupos. El tejido conectivo general y el otro es especializado. Si hay un general, hay un especializado. General o llamado también propiamente dicho. El general o propiamente dicho es un tipo de tejido conectivo que posee gran variedad de células y a su vez se agrupa en dos, laxo y denso, mientras que el especializado se va a dividir en cuatro, tejido adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Estos son los 4 subtipos del tejido conectivo. El tejido conectivo general o propiamente dicho posee gran variedad de células, entre ellas las mesenquimales o llamadas también células madre, porque son las células que me va a dar origen a las demás células, por eso se les llama células madre. También tenemos a los fibroblastos y los fibrocitos. Los fibroblastos, que es la célula representativa del tejido conectivo, se va a encargar de producir fibras conjuntivas, mientras que los fibrocitos son fibroblastos maduros. Cuando el fibroblasto pasa el tiempo y envejece, se convierte en una célula madura y pasa a llamarse fibrocito, ¿sí? Que también ayuda en el proceso de la cicatrización y en producir fibras conjuntivas. Tenemos histiocitos o los macrófagos que yo te dije que son las células que se encargan de fagocitar, de comer o de tragar microorganismos como bacterias, virus, hongos, etc. Plasmocitos son glóbulos blancos, son un tipo de glóbulos blancos que se van a especializar en la producción de anticuerpos. ¿Para qué son los anticuerpos, Miss? Los anticuerpos son células que se van a encargar de defendernos. ¿Por qué se llama anticuerpos? Porque son anticuerpos extraños. Se viene un cuerpo extraño como una bacteria, un hongo, y estas células los van a ir a atacar. ¿Para qué? Para defendernos. Tenemos adipocitos y los mastocitos. Los adipocitos, que es la célula que tú ves acá, es una célula que almacena grasa y va a formar parte del tejido adiposo. Y los mastocitos son las células que se encargan de desencadenar la alergia. Cuando tú comes algo que te hace daño o algún medicamento que te hace daño, se te van a hinchar los ojos, se te van a salir ronchas, te va a picar el cuerpo. Miss, entonces son células malas. No, porque desencadenan la reacción alérgica para avisarte a ti que algo no está bien en tu cuerpo. Entonces, por ende, tú vas a ir a médico. ¿Para qué? Para que puedan observarte y curarte, ¿verdad? Ya. Pero ¿cómo tú sabes que estás mal? Porque se desencadenó la reacción alérgica. Porque si tú nunca hubieras visto las ronchas, nunca se te hubieran hinchado los ojos, tú no sabrías que lo que estás consumiendo te hizo daño. No nos olvidemos que el tejido conectivo, propiamente dicho general, se divide en dos. Ya vimos la variedad de células que posee, pero se divide en dos, en laxo y denso. El laxo, fibras colágenas finas, y el denso, fibras colágenas gruesas. Laxo, abundantes vasos sanguíneos y células, mientras que el denso tiene escasos vasos sanguíneos. El laxo nutre y mantiene a los órganos, mientras que el denso les va a brindar soporte a los órganos, ¿sí? Esa es la diferencia de estos dos tipos de tejido conectivo propiamente dicho o general. Ahí está. Laxo, fibras delgadas, denso, fibras gruesas. Nutrición y protección. Abundantes vasos sanguíneos, escasos vasos sanguíneos. Para finalizar, recordar que el tejido propiamente dicho tiene muchas células y se clasifica en laxo y denso, y el especializado en tejido adiposo, cartilaginoso,
óseo y sanguíneo. Cuídense chicos, chao chao.